Hola a todos. Antes de que te sumerjas en la historia de hoy, necesito ser honesto. Este es un proyecto en solitario impulsado por la pasión, pero sin ninguna inversión. Lo único que me mantiene aquí creando contenido para ustedes es el apoyo de nuestra comunidad. Si te gusta lo que hago, por favor, considera suscribirte. Es lo que me permite continuar. Tu suscripción es lo que garantiza nuestra próxima historia juntos. Pasemos a la siguiente historia. La música se detuvo y el silencio fue cortado por un grito. ¿Alguna vez has vivido ese instante en que todo parecía alineado para ser perfecto, pero de repente algo rompe la armonía y la realidad cambia de tono? El suave calor de la tarde se reflejaba en las sillas blancas, alineadas con precisión, y el dulce perfume de las flores, recién arregladas, se mezclaba con el ligero aroma a mantequilla del pastel que reposaba sobre la rústica mesa de madera. Risas infantiles resonaban como campanas distantes, marcando el compás de la felicidad, hasta que una voz aguda y cargada de acusación rasgó el aire, trayendo consigo no solo un sonido, sino una sensación física de opresión en el pecho, como si el día hubiera sido tirado bruscamente a un lugar frío e incierto, dejando a todos paralizados, intentando entender lo que estaba a punto de suceder. En esta historia, que rápidamente dejó de ser un simple evento local para convertirse en titular y discusión acalorada en las redes, vas a sumergirte en cada detalle de un episodio que comenzó con fiesta y terminó como un hito para toda una ciudad. Es el tipo de narrativa que expone sin filtros las fisuras y los prejuicios que aún se esconden detrás de fachadas bien cuidadas. Comenta desde dónde nos ves y haz clic en inscribirse ahora. Es gratis y no sales del video. Aquí contamos historias que no pueden ser olvidadas, no solo para reflexionar sobre lo que sucedió, sino para percibir cómo cada gesto, cada mirada y cada palabra dicha en un momento de tensión puede resonar durante años, afectando vidas de forma irreversible. Era como ver un cuadro deshacerse ante los ojos. Ese matrimonio no era solo una ceremonia, era el símbolo de una unión que desafiaba expectativas y para muchos de los presentes representaba un paso adelante para la comunidad. Levon, con el traje perfectamente ajustado, llevaba la postura de alguien acostumbrado a liderar, pero allí era solo un novio enamorado, mirando a Zara como si nada más importara. Había algo mágico en la forma en que ella sostenía el ramo, como si cada pétalo fuera un recordatorio de que ese día había sido construido con cuidado y amor. Y sin embargo, una única intrusión amenazaba con mancharlo todo. No era solo el sonido de la voz de Margaret, era el tono, la intención oculta, la forma en que cada palabra parecía cargada de un juicio que no se explicaba por la situación. Y todos, a su alrededor, sintieron instintivamente que aquello no terminaría con una simple disculpa. Debes entender que historias así casi nunca llegan a nosotros de forma completa. Muchos casos se pierden, silenciados por el tiempo o por intereses que prefieren el silencio. Pero ese día, cada segundo fue registrado por celulares, por miradas atentas y sin que Margaret lo supiera, por una cámara oficial del evento. Es justamente esa rara combinación de testimonios la que nos permite reconstruir lo que sucedió con tanta precisión. Y si ignoramos episodios como este, corremos el riesgo de permitir que se repitan, solo cambiando nombres y rostros. El detalle que lo cambia todo está a solo unos instantes de esta narrativa, y cuando sepas cuál es, te darás cuenta de que nada en la escena inicial fue tan simple como pareció. ¿Estás listo para ver lo que la mayoría no vio? El murmullo que recorrió a los invitados fue casi imperceptible, pero estaba allí, vibrando como una corriente subterránea a punto de romper la superficie. Algunos intercambiaron miradas rápidas,
Otros desviaron la vista, intentando concentrarse en la música que se había cortado a mitad de una nota. Margaret estaba parada en el límite del jardín, los brazos cruzados con rigidez y los labios contraídos en una fina línea. El vestido de lino claro parecía desalineado, como si hubiera salido de casa a toda prisa, movida por algo que no podía esperar. Ella observaba cada detalle. La pista de baile montada sobre el césped, la mesa de bebidas, las luces colgantes, como si estuviera catalogando pruebas para un juicio que solo existía en su propia cabeza. A cada segundo, su presencia se volvía más pesada, como si succionara el aire entre las mesas, y nadie podía prever cuál sería su próximo movimiento. Devon, al principio, intentó mantener el foco en la ceremonia. La mano de Sarah apretaba ligeramente la de él, un gesto silencioso pidiendo calma. Pero las miradas de reojo, la creciente incomodidad y los susurros sofocados indicaban que la atención ya no estaba en el altar. Era como si un hilo invisible conectara a todos con el punto donde Margaret permanecía, inmóvil e imponente. La música no volvió a sonar, y el silencio prolongado transformaba cada respiración en algo audible, casi vergonzoso. Algunos invitados se levantaron vacilantes, quizás para intervenir, quizás para entender, y en ese exacto momento una sensación colectiva se apoderó del ambiente. Aquello no era solo un malentendido, había una acusación implícita flotando en el aire, lista para tomar voz. Margaret dio un paso adelante, y el sonido del tacón hundiéndose en el césped pareció más fuerte de lo que debería. Su mirada barrió el espacio como si buscara complicidad en los rostros de alrededor, pero encontró solo tensión. Con cada frase que soltaba, palabras cortantes sobre ruido excesivo y perturbación de la vecindad, la indignación se infiltraba en la piel de los presentes. Nadie allí ignoraba el subtexto. Ella hablaba con un tono que no se justificaba por lo que estaba sucediendo. Era como si el matrimonio fuera, para ella, solo el pretexto perfecto para algo mucho más antiguo y profundo. Devon, aunque mantenía un semblante controlado, sentía el calor subir por su cuello, esa mezcla de vergüenza y rabia que amenaza con romper cualquier postura diplomática. Pero él sabía que, si reaccionaba allí, le daría exactamente lo que ella quería. Estas personas creen que pueden hacer lo que quieran, pensó Margaret, con una media sonrisa de satisfacción que apenas se disimulaba. Era como si ya previera la escena. La policía llegando, la fiesta interrumpida, la vergüenza pública sirviendo como una especie de victoria silenciosa. El celular en su mano no estaba allí por casualidad. La transmisión en vivo ya corría por las redes, captando cada gesto y cada mirada. En su mente, aquello era una prueba de coraje cívico, una demostración de que estaba defendiendo el barrio. Sin embargo, lo que ella aún no sabía era que del otro lado de la ciudad, alguien importante ya había visto el video y estaba en camino. Mientras Margaret continuaba hablando, un invitado se alejó discretamente de la multitud y sacó su teléfono, enviando un mensaje corto a un contacto que todos en la ciudad reconocían. El sonido sordo de las notificaciones comenzó a resonar en algunos bolsillos, mezclado con cuchicheos y expresiones de incredulidad. Sarah, intentando mantener la compostura, respiraba hondo y mantenía los ojos fijos en el novio, como si ese contacto visual fuera el único hilo que la impedía derrumbarse. Sin embargo, la tensión ya se esparcía por las mesas como un líquido viscoso, lento, pero imposible de detener. Era la sensación de que el momento a punto de ocurrir quedaría marcado para siempre, no solo en la memoria de los presentes, sino en la historia de la ciudad. Y a cada segundo, el ambiente de fiesta se alejaba más de la escena, dando lugar a un tribunal improvisado. Fue entonces cuando el sonido de las sirenas cortó la tarde soleada como una cuchilla afilada.
Dos vehículos policiales se acercaron por el camino de grava, los neumáticos triturando las piedras en un ruido seco. Los agentes bajaron con pasos firmes, pero vacilantes, percibiendo la extrañeza de la escena. Un matrimonio elegante, invitados bien vestidos, música suspendida y en el centro una mujer transmitiendo todo en vivo como si acabara de desmantelar un crimen. Uno de los policías llevó la mano a su radio, mientras el otro fijaba la mirada en Devon, tal vez reconociéndolo, tal vez solo intentando entender la gravedad de la situación. Ese instante, el momento en que la autoridad oficial entra en la escena, cambió completamente el equilibrio de fuerzas en el jardín. El silencio que se instaló después de la llegada de la policía tenía un peso casi físico, como si el aire fuera más denso y difícil de respirar. Los invitados, antes dispersos y sonrientes, ahora formaban pequeños círculos, intercambiando frases rápidas y miradas cargadas de incertidumbre. Margaret, con el celular aún levantado, parecía convencida de que la presencia de los vehículos confirmaba su razón. Pero, del otro lado, Devon mantuvo la postura erguida, respirando de forma lenta y controlada, lo que para él era más que autocontrol. Era una estrategia. Sabía que cualquier señal de nerviosismo podría ser interpretada y explotada, y que ese momento exigía más inteligencia que reacción. Aún así, por dentro, el peso de la humillación comenzaba a acumularse como un nudo en el estómago. Uno de los policías se acercó y pidió, en tono neutro, hablar con el responsable del evento. Devon dio un paso al frente, presentándose con una calma que contrastaba con el calor que ardía bajo su piel. Margaret intentó intervenir, hablando por encima, pero el agente levantó la mano, pidiendo que esperara. En ese instante, algo cambió en el semblante del policía. Al escuchar el nombre completo de Devon, la formalidad se transformó en reconocimiento. Era el alcalde de Willowbrook, en pleno matrimonio, con todos los permisos y documentos en orden. El segundo policía, que hasta entonces se mantenía a distancia, se acercó para confirmar los registros en el sistema. La tensión se desplazó del novio a Margaret, quien, sin darse cuenta, comenzaba a perder el control de la narrativa que había intentado imponer. El murmullo entre los invitados volvió, pero ahora con un tono diferente. Menos miedo, más indignación. Algunos ya comentaban en voz baja sobre cómo la situación se había invertido en cuestión de segundos. Los celulares, antes bajados, comenzaron a levantarse nuevamente, pero esta vez para registrar el semblante de Margaret, que pasaba de altiva a incómoda. Devon, percibiendo el cambio de marea, mantuvo el tono cordial mientras entregaba al policía una carpeta con todos los documentos del evento. Autorizaciones, licencias e incluso la comunicación formal al ayuntamiento sobre el montaje de la estructura. Cada hoja era un ladrillo que derribaba la acusación construida por Margaret. Y como si el destino quisiera participar de la escena, una leve brisa pasó por el jardín, desplazando pétalos por el pasillo central, recordándoles a todos que ese día era, ante todo, sobre unión, y no sobre división. Margaret parpadeó 2 veces. Si esta historia te conmueve, suscríbete ahora. Puedes cancelar cuando quieras. Pero debes saber que al seguir hasta el final, entenderás por qué este momento en Willowbrook cambió no solo la vida de Devon y Sarah, sino la de todos los que presenciaron, e incluso de quienes lo vieron de lejos. Las redes sociales, que minutos antes eran solo un telón de fondo, ahora explotaban con comentarios, videos y transmisiones simultáneas. Hashtags con el nombre de los novios comenzaban a ascender, y las imágenes de la llegada de la policía ya circulaban con leyendas que variaban de apoyo cálido a indignación ferviente. El ambiente en el jardín se había convertido en un escenario global en tiempo real.
Devon sabía que a partir de allí, cualquier palabra dicha o gesto hecho sería analizado por miles de ojos. Pero Margaret, incluso rodeada de miradas cada vez más críticas, no retrocedió. Al contrario, levantó el celular más alto, como si quisiera capturar no solo lo que estaba sucediendo, sino también reafirmar su papel de narradora principal de esa historia distorsionada. Su voz, firme y calculada, volvió a acusar ruido indebido y ocupación irregular del espacio, aunque era claro para todos que no había fundamento real. Lo que comenzó como una interrupción se estaba transformando en un acto público de desafío, un intento desesperado de recuperar el control de la narrativa. El problema para ella era que, con cada nueva frase, más espectadores, presentes y virtuales, percibían la verdadera motivación detrás de esa escena. El murmullo del público creció hasta convertirse en una presencia casi física, una ola que rodeaba a Margaret por todos lados. Entre los invitados, algunos ya no se limitaban a cuchichear. Palabras como racismo y vergüenza comenzaron a escapar en un volumen suficiente para ser oídas. Sarah, hasta entonces silenciosa, dio un paso al frente, manteniendo la postura erguida y la barbilla ligeramente levantada. No dijo nada, pero su mirada fija en Margaret tenía una fuerza que prescindía de cualquier palabra. Los policías, percibiendo el clima, intercambiaron miradas rápidas entre sí, tal vez evaluando si la situación podría escalar a algo más serio. Fuera del jardín, los curiosos comenzaban a aglomerarse, atraídos por el alboroto y el movimiento de los vehículos policiales. Era como si la ciudad entera estuviera siendo arrastrada hacia ese momento. Margaret, sin embargo, parecía alimentarse de la tensión. Sus labios se curvaron en una media sonrisa y dio un paso más al frente, hablando sobre el derecho de preservar el orden del barrio y la necesidad de actuar cuando nadie más lo hace. Lo que ella no percibía era que su imagen, transmitida en tiempo real, ya estaba siendo desmantelada en las redes. Uno de los videos mostraba claramente el ambiente tranquilo, los invitados bien vestidos, los niños jugando sin ninguna señal de confusión. Y mientras ella insistía en la narrativa de caos, los comentarios online se acumulaban, cuestionando sus intenciones y exponiendo información antigua sobre comportamientos similares en otras ocasiones. Cada segundo que pasaba erosionaba un poco más la base del poder que ella creía tener. «Van a ver de lo que soy capaz», pensó Margaret, en un susurro mental que moldeó el brillo frío en sus ojos. La frase no llegó a los oídos de nadie, pero la postura delataba lo que pasaba por dentro. Una mezcla de desafío y necesidad desesperada de mantener la narrativa que había creado. Era como si retroceder en ese punto significara perder más que solo la discusión, significaba perder la propia identidad construida ante esa comunidad. Apretó el celular con más fuerza, los nudillos blanqueando, mientras los policías permanecían firmes, sin ceder a su presión. Ese instante, breve pero intenso, sería recordado como el preludio del colapso total de su posición. Devon, dándose cuenta de que el momento crítico se acercaba, se mantuvo inmóvil, pero sus pensamientos corrían rápido. Sabía que la situación estaba a punto de llegar a un punto sin retorno. Las redes sociales ya funcionaban como un tribunal abierto y cualquier desliz, de cualquier lado, sería eternizado. El callejón sin salida no era solo para Margaret. Era también para la propia ciudad, que asistía a uno de sus líderes ser públicamente desafiado con base en falsedades. Cada respiración parecía más pesada que la anterior, y el tiempo se desaceleraba, como si todo el jardín esperara la próxima acción. El sonido distante de un helicóptero sobrevolando el área añadía un peso cinematográfico a la escena, recordándoles a todos que aquello ya había traspasado las fronteras de Willowbrook.
Los coches de prensa comenzaron a estacionar torcidos en la calle estrecha y los cables se esparcieron como raíces negras por el suelo de grava. Un reportero se ajustó el micrófono mientras la camarógrafa enfocaba a Margaret, atraída por la figura que parecía comandar el caos. De fondo, el maestro de ceremonias pedía a los músicos que esperaran, y el pastel, perfecto minutos antes, comenzaba a sudar bajo el sol. Uno de los policías recibió algo por la radio y asintió, serio. La información que acababa de llegar no dejaba margen para dudas. E iba a reescribir la escena. ¿Qué era? Antes de que se hiciera cualquier anuncio oficial, Margaret, creyendo en su propia versión, avanzó hasta la cinta improvisada de seguridad e intentó dar su declaración a la prensa. Las palabras salieron rápidas, con la convicción de quien esperaba aplausos. Evento ilegal, ruido, riesgo para la vecindad. La camarógrafa no cortó, se acercó. En el monitor se podía ver el sudor en la frente, la vibración en la comisura de la boca, el brillo tenso en la mirada. Un productor le susurró al reportero, confirma nombres, algo grande. El micrófono se giró de su rostro al centro del jardín, exactamente donde Devon esperaba, inmóvil, como si la propia ciudad contuviera la respiración. ¿Quieres saber lo que descubrieron? El silencio que siguió fue roto por el policía más alto, que dio un paso adelante y con voz firme anunció: este evento está plenamente autorizado, y para que no quede ninguna duda, el señor que tienen delante es el alcalde de Willowbrook. El impacto fue inmediato. Un murmullo espeso recorrió la multitud, mezclado con el clic frenético de las cámaras. Margaret se congeló, el celular aún levantado, pero la mano comenzando a temblar. La expresión de Victoria se evaporó como niebla al sol, sustituida por un vacío perplejo. Las redes sociales, en un efecto cascada, explotaron con clips del momento. El instante en que la acusación se deshacía en vivo, delante de toda la ciudad y de miles de espectadores online. El cambio de ambiente fue instantáneo. Invitados que antes observaban en silencio comenzaron a acercarse a Devon y Sarah, ofreciendo apoyo, abrazos, palabras de solidaridad. Los policías, manteniendo la postura, invitaron a Margaret a permanecer en el lugar para aclaraciones formales. Devon, sin elevar la voz, agradeció públicamente la presencia de las autoridades y recordó que Willowbrook tenía como política municipal el compromiso de combatir cualquier acto de discriminación. No había agresividad en sus palabras, pero cada sílaba llevaba un peso calculado, un recordatorio de que el liderazgo también se demuestra bajo ataque. Margaret, por su parte, parecía más pequeña, no solo físicamente, sino en su propia aura. Aquella ya no era la narradora del evento, sino el personaje que había perdido el control de su propia historia. La tensión no se disipó inmediatamente, se transformó. Lo que antes era un nudo de incertidumbre se convirtió en un hilo de indignación y propósito. Los invitados, ahora más confiados, comenzaron a hablar con claridad sobre lo que habían visto y oído. Algunos se acercaron a los reporteros, ofreciendo sus propios videos y fotos para que la verdad no se limitara a ese círculo. Sarah, que hasta entonces había mantenido una postura de contención, dio un paso al frente y con la voz suave pero firme, agradeció a todos por apoyar no solo el matrimonio, sino el principio de respeto que él representaba. Sus palabras no estaban ensayadas, pero resonaron como un juramento colectivo. Y en ese instante, incluso los más escépticos entendieron que ese día no sería recordado solo por el vestido o la decoración, sino por el significado que había adquirido. Margaret, por otro lado, parecía encogerse con cada nueva declaración. El celular, que antes estaba levantado como un trofeo, ahora reposaba a la altura de su cintura, con la pantalla oscurecida. El orgullo que la mantenía erguida
comenzaba a ceder al peso de la mirada colectiva. Los policías se acercaron nuevamente, esta vez explicando que se abriría un informe formal y que ella podría responder por difamación y denuncia falsa. El sonido de un clic distante marcó el registro fotográfico de ese momento. Margaret, inmóvil, recibiendo la noticia de que su narrativa se había desmoronado oficialmente. Y mientras el sol comenzaba a inclinarse, proyectando sombras largas por el jardín, la sensación de justicia flotaba en el aire, más sólida que cualquier discurso. Margaret bajó los ojos. El ambiente en el jardín cambió de forma casi palpable. La música suave regresó, no como antes, festiva y despreocupada, sino con una cadencia tranquila, como si ayudara a todos a recuperar el equilibrio. Los invitados regresaron a sus lugares y el maestro de ceremonias retomó la palabra, conduciendo la ceremonia desde donde se había detenido, pero ahora con una energía diferente. Había en el aire la sensación de victoria silenciosa sobre una injusticia. Devon aprovechó para agradecer públicamente a todos los que permanecieron firmes a su lado y al de Sarah, reforzando que ese momento no se trataba solo de un matrimonio, sino de un compromiso con la dignidad y la igualdad. La prensa, aún presente, captó el contraste entre la tensión de minutos atrás y la serenidad que ahora se apoderaba del espacio, transformando la ocasión en algo aún más memorable. Devon sonrió no con esa sonrisa ligera y social, sino con una que llevaba el peso y la satisfacción de saber que la verdad había prevalecido. Miró a la cámara más cercana y dijo: «El botón rojo de suscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Haz clic en él y ven a la próxima historia». La frase, aunque dirigida al público online, sonó también como una invitación para que la propia comunidad continuara unida y vigilante. De fondo, Sarah apretó su mano y juntos se volvieron hacia el altar, listos para sellar lo que habían planeado celebrar desde el inicio del día. Era como si, en ese momento, todos los presentes estuvieran participando en algo mucho mayor que una ceremonia, de un pacto silencioso para no permitir que injusticias como esa pasaran desapercibidas otra vez. En los días siguientes, el video del incidente circuló por el país e inspiró debates sobre discriminación, responsabilidad y liderazgo. Margaret, después de enfrentar una audiencia pública y un entrenamiento obligatorio, comenzó un proceso genuino de cambio, convirtiéndose en una voz activa en la defensa de la diversidad. Una ironía que pocos habrían previsto. Willowbrook, por su parte, ganó reconocimiento nacional por las políticas inclusivas reforzadas a partir de ese episodio. Y para Devon y Sarah, ese día, que comenzó como el simple hito de una unión, se transformó en un símbolo de resistencia y transformación. A medida que el sol se ponía sobre la ciudad, una certeza permanecía. A veces, la valentía de permanecer en calma ante la injusticia no solo protege un momento, sino que puede cambiar para siempre el curso de una historia entera.